Cuando conoces tu entorno realmente disfrutas y eres parte de él. Por eso te traemos un programa con esos detalles que marcan la diferencia. Descubriendo Londres. Información de actualidad, turismo, datos históricos y notas curiosas. Con los protagonistas que le dan vida a los acontecimientos. Descubriendo Londres. Con Juan Carlos Bejarano. Hola, bienvenido a Descubriendo Londres. La semana pasada te conté la historia de Trafalgar Square y del kilómetro cero. Hoy precisamente desde ese punto nos hemos desplazado 200 metros por Northumberland Avenue para llegar hasta esta esquina en Northumberland Street. La razón es que les queremos hablar de Sherlock Holmes, el detective más famoso de ficción. Además, si no te has dado cuenta, aparece precisamente en el logo de Descubriendo Londres. Sherlock Holmes fue creado por el escritor Sir Arthur Conan Doyle y este pub le rinde homenaje al sabueso. Holmes es sin duda una de las principales atracciones turísticas de Londres. De hecho, cada año miles de personas viajan a la capital británica para seguir la ruta del maestro de detectives. Para muchos, la primera parada de ese recorrido es el pub Sherlock Holmes, ubicado en la Northumberland Street. En la novela de 1892, conocida como La aventura del noble soltero, Sherlock y Watson visitan con frecuencia el pub Northumberland, ubicado al lado del hotel del mismo nombre, en el número 25, es decir, en el punto donde está localizada esta casa pública de estilo victoriano que nos brinda el ambiente descrito en las novelas de Conan Doyle. Un trago de vez en cuando me ayuda a reafirmar mis convicciones. Este pub temático cuenta con una amplia colección de artículos relacionados con las historias del detective más querido del mundo de la ficción. De hecho, la gran mayoría de objetos que se exhiben en este pub fueron parte de la colección original que rindió homenaje a Sherlock Holmes durante el Festival de Reino Unido de 1951 y que fue organizada por los descendientes de Sir Conan Doyle. El creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, era un personaje maravilloso. Nació en 1859 en Edimburgo y era una persona de muchos talentos. Estudió medicina, se especializó en oftalmología y de Edimburgo se fue a vivir a Portsmouth, donde jugó fútbol profesional. También fue jugador de cricket. Cuenta la historia que cuando se vino a vivir a Londres en 1891 tenía tanto tiempo libre porque no le llegaban muchos pacientes que precisamente se dedicaba a escribir por el bien de todos nosotros. Su creación más importante, pese a que a él parece no le gustaba tanto, era precisamente Sherlock Holmes. Y también cuentan que este pub, que queda ubicado a 20 metros del que ya les mostré del Sherlock Holmes, era su favorito, The Ship and Shovel. Y aquí usted también puede encontrar una cantidad de memorabilia pertenecientes o que hacen homenaje a Sir Arthur Conan Doyle. The Ship and Shovel está ubicado literalmente debajo de Charing Cross. Este pub, dividido en dos por el pasaje Craven y decorado al mejor estilo victoriano, cuenta también con su propia colección de objetos y souvenirs dedicados a Sherlock Holmes y a su creador. Cuenta la historia que este pub era uno de los favoritos de Sir Conan Doyle cuando comenzó a trabajar en Londres como oftalmólogo en 1891.
Su poco éxito profesional en el campo de la medicina permitió que durante el amplio tiempo libre con el que contaba, pudiera desarrollar las aventuras de Sherlock Holmes, el personaje que lo haría inmortal, pero que a su vez terminaría por opacar su amplia obra, que incluye relatos de ficción, novelas históricas, al igual que obras de teatro y poesía. Bueno, ahora nos vamos a desplazar hasta la zona de Baker Street, que es la estación de Sherlock Holmes. De hecho, hay un museo dedicado al viejo detective. Vamos a tomar un metro desde la estación de Embankment. Pero te recomiendo que si pasas por aquí, el Gordon Wine Bar es un excelente sitio para tomarse uno de los mejores vinos de Europa. De hecho, ellos mismos dicen que es el bar de vinos más antiguo de Londres, fundado en 1890, 130 años de historia. Y todos los días cuando uno pasa por aquí, ve a decenas de personas disfrutando de un buen vino. La estación de Baker Street es un punto de referencia recurrente en las novelas de Sherlock Holmes, escritas por Arthur Conan Doyle. De hecho, lo primero que nota un pasajero al llegar a esta estación del siglo XIX es que la silueta del gran detective adorna las paredes de las plataformas o andenes. Igualmente, a la entrada de la misma, te encontrarás con la estatua del rey de la deducción. La estación toma el nombre de una de las calles más conocidas de la capital británica, Baker Street, que a partir del siglo VIII fue denominada de esa forma como homenaje al famoso constructor William Baker, en Westminster, una de las zonas más exclusivas de la capital. En 1887, Baker Street se haría mundialmente famosa por la edificación que está ubicada en el número 221B y que ahora visitamos. Bueno, hemos llegado a la estación de Baker Street y es que en esta zona está el museo de Sherlock Holmes, pero esta estación, que es de la línea Bakerloo y también de la metropolitana, tiene mucha historia porque fue una de las primeras estaciones de metro del mundo. Hace parte, de hecho, de la primera línea subterránea, la metropolitana, de 1863. Bueno, hemos llegado al 221B. Esta es la casa museo de Sherlock Holmes. Por supuesto, el detective es un personaje de ficción. Sin embargo, de acuerdo a las historias contadas por Conan Doyle, Sherlock Holmes y su gran amigo, el Dr. Watson, vivieron aquí desde 1881 hasta 1904 con su ama de llaves. Y por supuesto, este museo, o esta casa museo, recrea tal y cual como era la historia y como la describe Conan Doyle. La casa museo de Sherlock Holmes tiene 3 plantas en las que se pueden apreciar los muebles u objetos decorativos que Sir Conan Doyle describe en las novelas del inteligente detective. La principal es la primera planta, donde se encuentra el dormitorio del propio Sherlock. Igualmente podemos observar la oficina en la que el detective se reunía con su asistente, el Dr. John H. Watson, para analizar los crímenes que investigaban. Y no solo eso. No solo eso. En la segunda planta nos encontramos con la habitación del Dr. Watson y la señora Hudson, la propietaria del 221B de Baker Street, que alquilan Sherlock y su asistente, y que siempre está impecable gracias a los buenos oficios de la señora Hudson, amiga leal de Sherlock y quien siempre insiste en que no es su ama de llaves. En la tercera planta del museo podemos observar diferentes figuras de cera que representan a algunos de los personajes más recordados de los casos investigados por Sherlock Holmes y el Dr. Watson. La ruta de Sherlock Holmes no queda completa hasta que visites la famosa casa del 221B.
Bueno, la verdad es que hacer turismo es una actividad agotadora. Después de visitar el museo de Sherlock Holmes y de hacer compras de souvenirs, yo les recomiendo que se vengan a este parque, Regent's Park, uno de los favoritos de los británicos. Pertenecía inicialmente a la realeza, pero en 1835 fue cedido a los británicos. Y usted puede venir aquí, es gratuito, y disfrutar de la naturaleza. Si hay algo de lo que se sienten orgullosos los londinenses es de sus parques reales. Regent's Park fue construido en el siglo XIX por el arquitecto John Nash. Con un área de casi 2 kilómetros cuadrados, cuenta con unos hermosos y variados jardines florales y botánicos y un lago adornado con aves acuáticas. También es ideal para la práctica de deportes como el fútbol o el rugby, o sencillamente para llevar a los más pequeños a las zonas infantiles. En el extremo noreste se encuentra el Zoológico de Londres, el más antiguo del mundo, y por lo tanto, de obligada visita. Hacer turismo en época de pandemia no es lo mismo porque muchas atracciones siguen cerradas, pero aquí en el parque de Regent's uno puede disfrutar de las cosas más sencillas y elementales de la vida, y el parque sigue abierto. Y también nos sirve precisamente para leer sobre otras pandemias, por ejemplo la que se vivió en 1347, conocida como la peste negra. Precisamente David Ramírez investigó más sobre esa peste. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor pandemia de peste de la historia que afectó a Euroasia. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero la estimación es de 25 millones de personas solo en Europa. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales con pequeñas flotas de barcos genoveses que llegaban a puertos de Sicilia, procedentes de Crimea. En su interior llegaban algunos tripulantes muertos y otros a punto de morir, portadores de una desconocida enfermedad de la cual no tenían conocimiento. La misteriosa enfermedad se extendió por toda Italia y empezó su recorrido por toda Europa hasta llegar al Reino Unido un año después. Al sur de Inglaterra se preparaban ya que llegaban constantes noticias sobre la evolución de la enfermedad en toda Europa. Cuando la peste negra llega a fines de verano de 1348 en Winchester, al sur de Inglaterra, sorprendió a todos sus habitantes con síntomas aterradores. Algunos huían a las afueras de la ciudad, otros recurrían a la iglesia, ya que se creía que era un castigo de Dios y que estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. Según el historiador John Stowe, la cifra de víctimas en Londres alcanzó las 200.000. Los síntomas que acompañaban a los que padecían esta enfermedad eran fiebre alta, incluso superando los 40 grados, tos y sangrado por la nariz, sed aguda y manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas, y lo más visible era la aparición de bubones de color negro. Sobre el origen de la enfermedad circulaban en la Edad Media explicaciones muy diversas. Hubo quienes imaginaron que la peste podía tener origen astrológico o geológico, pero la más acertada y la que dio paso al descubrimiento de una vacuna llegaría 540 años después. En 1894, los médicos y bacteriólogos Alessandro Yersin y el japonés Kitasa Toshihiro en sus estudios detectaron que la enfermedad se transmitía a los humanos cuando los picaban pulgas que previamente habían picado animales infectados como ratas, ardillas y otro tipo de roedores. Estos científicos serán recordados como los descubridores de los bacilos responsables de la peste bubónica, la cual fue llamada en su honor Yersinia pestis. Bueno, y miren ustedes que Sir Arthur Conan Doyle precisamente hablaba en sus historias de Sherlock Holmes, de pandemias, de armas biológicas. Por eso me parece muy interesante lo que nos ha contado hoy David Ramírez. Siempre a través de la historia ha habido cuarentenas y ha habido pandemias. Ojalá pronto se encuentre, por supuesto, una vacuna que nos permita de nuevo disfrutar esta gran ciudad. Mis queridos amigos, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en Descubriendo Londres. Cuando conoces tu entorno realmente disfrutas y eres parte de él. Por eso te traemos un programa con esos detalles que marcan la diferencia. Descubriendo Londres. Información de actualidad, turismo, datos históricos y notas curiosas. Con los protagonistas que le dan vida a los acontecimientos. Descubriendo Londres. Con Juan Carlos Bejarano.